Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Helen Matheson. Elizabeth Tracy May Wetlaufer nació el 10 de junio de 1967 en una comunidad rural en Ontario, Canadá. En la comunidad la conocían como Beth Parker y desde que era muy pequeña todos en la comunidad la percibían como una niña muy extraña. Glenn Hart era su vecino y conocía a Elizabeth desde que tenía 10 años. Él dijo que sabía que sus compañeros se burlaban de ella, pero Elizabeth parecía ser buena persona. Por otro lado, Glenn comentó que los padres de Elizabeth eran muy controladores. De hecho, su familia le recordaba un show de los 50 llamado Leave It to Beaver, que de lo que leí era un show sobre una familia estadounidense muy tradicional. De lo que recuerda Glenn, la madre de Elizabeth actuaba de acuerdo a lo que su esposo dijera y se esperaba que Elizabeth fuera una hija con un comportamiento impecable. Aunque el comportamiento violento de Elizabeth todavía no era muy evidente, sí había ciertos comportamientos que sus padres definitivamente desaprobarían. Por ejemplo, en secundaria activó una alarma de incendios para luego poder culpar a un niño que no le caía bien. También, justo a esa edad, comenzó a mostrar su interés en el amor al hacerle insinuaciones a una adolescente de su vecindario, pero en ese momento ella la rechazó. Para poder canalizar todo esto, una de las maneras en las que Elizabeth se expresaba era a través de poemas. Este poema, titulado Un concierto, lo escribió para el anuario de 1986. Aunque parece ser simplemente un análisis de las etapas de la vida, ella demuestra su indiferencia al mencionar que la vida simplemente no tiene sentido. Elizabeth escribió: el mundo entero es un concierto gigante y todos hacemos nuestra propia música. El tono de cada persona cambia a medida que envejece, pero todo es lo mismo e inevitablemente sin sentido. Los padres de Elizabeth sí parecían estar enterados del estado emocional de su hija y cuando tenía alrededor de 15 años fue diagnosticada con trastorno de personalidad antisocial. Eventualmente los psiquiatras concluyeron que tenía muchísimas dificultades por haber sido criada en un ambiente bautista muy controlado. Como les había mencionado, sus padres estaban muy involucrados en la iglesia y parecían ser muy estrictos. Ella podría cumplir fácilmente con las expectativas de sus padres si continuaba el camino de una vida religiosa. Así, Elizabeth entró a la Universidad London Baptist Bible College para obtener una licenciatura en consejería bíblica. Esta universidad brinda educación completamente teológica, por lo que quedaba perfectamente con las expectativas familiares. Además, como su padre era pastor, tomaba cursos en la misma universidad y era muy fácil para él vigilar el comportamiento de su hija una gran parte del tiempo. Esa gran necesidad de vigilarla también venía del hecho de que ellos sabían que a su hija le atraían las mujeres. En una ocasión enviaron a Elizabeth a su casa porque alguien la vio con una novia en una iglesia que sí aceptaba la homosexualidad. Aunque en este punto ella ya le decía a ciertos amigos que ya no era lesbiana. Para intentar cambiarla, los padres de Elizabeth la forzaron a ir a terapia de conversión y debido a esto ella comenzó a tener depresión y a sentir mucho odio por ella misma. Después de que terminara sus estudios religiosos, Elizabeth ahora se inclinó por la enfermería. 2 años después de que se graduara como enfermera, Elizabeth se casó con un hombre llamado Donny Wetlaufer, que había conocido en la iglesia. Justo en esta etapa de su vida fue cuando comenzaron sus adicciones. Además, como trabajaba en un ambiente rodeado de medicamentos, era muy fácil para ella consumir, especialmente trabajando en lugares con poco personal. Esta vez, Elizabeth robaba hidromorfina, que es un opioide recetado para reducir el dolor intenso. De hecho, su adicción era tan grave que tuvo una sobredosis, pero logró sobrevivir. Eventualmente, sus compañeros de trabajo se dieron cuenta del problema que tenía, por lo que su licencia de enfermera fue restringida por un tiempo. Entonces, como le habían suspendido la licencia, Elizabeth estuvo cierto tiempo sin poder trabajar como enfermera y tuvo que tomar turnos ocasionales apoyando en estancias para adultos mayores. Después de esto, entró a un centro de salud mental y fue diagnosticada con depresión y trastorno límite de la personalidad. Aunque Elizabeth estuviera casada, comenzó a buscar
buscar a mujeres en línea. Ella les hablaba de forma muy romántica y aunque intentara esconderlo de su esposo, él eventualmente se dio cuenta y la dejó. Probablemente Elizabeth ni siquiera estaba enamorada de su esposo porque ella siguió una relación con una de las mujeres con las que estuvo hablando. Después de poco tiempo comenzaron a vivir juntas en un departamento y hasta se comprometieron. Como les había dicho, los padres de Elizabeth eran muy religiosos y aunque ella ya vivía con su pareja y estaban comprometidas, sus padres simplemente lo negaban. Hazel Parker, la madre de Elizabeth, las describe como compañeras de cuarto que no tuvieron suerte y por eso están juntas. Ellos también parecían minimizar las adicciones de su hija, al decir que simplemente era estrés o confusiones de medicamentos. En este punto, Elizabeth también comenzó a escuchar voces. Ella dijo que cantaba versos de la Biblia para intentar bloquear estas voces. Ella estaba muy enojada consigo misma y con Dios porque estas voces la empujaban a fantasear con matar gente. Ahora que vivía con su nueva novia y estaban comprometidas, Elizabeth logró conseguir un trabajo bien pagado en Caress and Care. Le pagaban cerca de $60,000 y con eso ya podía mantenerse a ella y a su novia. Después de poco tiempo de que le dieran el trabajo, hicieron que Elizabeth fuera la encargada del turno de noche. Fue muy fácil que le dieran tanta responsabilidad porque ella ya tenía casi 12 años de experiencia como enfermera y una gran parte de esos años ella era encargada de diagnosticar problemas de azúcar en la sangre. Así, ella tenía que inyectar insulina cuando fuera necesario. Este nuevo puesto le permitió tener más autoridad al ser ahora la enfermera que era responsable de todos los medicamentos de las personas de la tercera edad. Cuando llevaba solo días trabajando en Caress and Care, Elizabeth intentó quitarle la vida a una paciente de 88 años llamada Clotilde Adriano. Ella tuvo suerte y únicamente logró sobrevivir porque otra enfermera se dio cuenta de que algo estaba mal y pudieron restaurar sus niveles de azúcar en la sangre. El motivo de los asesinatos de Elizabeth variaban dependiendo del género. Ella veía a los hombres como agresores y por eso sentía que los tenía que matar. Por otro lado, sentía que las mujeres eran miserables y las decidía matar, según ella, como un acto de amabilidad. En el caso de Clotilde, Elizabeth dijo que la intentó asesinar porque estaba enojada y tenía un sentimiento de que Dios quería que Clotilde ya regresara con él. Ella comentó: sinceramente sentí que Dios quería usarme. Su segundo intento de homicidio fue con la cuñada de Clotilde llamada Albina Medeiros. En esta segunda ocasión, Elizabeth no le puso una gran cantidad de insulina y ella pudo sobrevivir. La tercera vez que intentara esto, ella se aseguraría de que lo pudiera lograr. Entonces, a los 3 meses de trabajar en Caress and Care, se le pidió a Elizabeth que cuidara a James Silcox. Él era un hombre de 84 años, veterano de guerra, que había perdido su movilidad debido a una embolia. La noche del 11 de agosto de 2007, James despertó muy confundido, sin saber dónde estaba, y buscando a su esposa Agnes. Cuando Elizabeth lo escuchó, ella sintió una oleada roja hirviendo dentro de ella. La rabia era tan enorme que a las 9:30 p.m. ella le colocó 50 unidades de insulina a James, el doble de lo que usó en Clotilde y Albina, para ahora sí asegurarse de que muriera. Antes de morir, James dijo: "Lo siento, te amo". Aunque Elizabeth dijo después que sí sintió algo de culpa, principalmente sentía alivio de esa gran presión de asesinarlo. A inicios de 2008, la relación con su prometida ya había terminado y ella comenzó a hablar con una mujer llamada Sheila Andrews. Sheila trabajaba en una cafetería de una prisión y en el verano invitó a Elizabeth para que la visitara. Todavía no se conocían en persona y cuando Elizabeth llegó al aeropuerto, no dudó en abrazar a Sheila como si ya tuvieran una relación de años. Además, llegó diciéndole que ya les había contado a todos sobre ella en su trabajo y que pronto se verían en persona. Como apenas comenzaba la relación y era la primera vez que se veían, esto le asustó mucho a Sheila. Pasaron varios días juntas, pero solo le bastó una noche junto con Elizabeth para saber que la relación no iba a funcionar. Sheila notó varios detalles extraños de Elizabeth. Por ejemplo, cuando Sheila no era muy afectuosa con ella, Elizabeth hacía rabietas, y considerando que apenas se conocían, esto le fue incomodando a Sheila. También, cuando le hablaba de su trabajo, ella tenía la impresión de que estaba muy orgullosa de ser enfermera, especialmente porque disfrutaba el poder,
no necesariamente por ayudar a otras personas. Algo que también se le hizo extraño a Sheila es que, a pesar de ser una enfermera que trabajaba con personas de la tercera edad, nunca mostró interés en conocer a la abuela de Sheila, que estaba enferma en un hospital muy cercano. Al final de la semana, Sheila le tuvo que decir a Elizabeth que la relación ya no continuaría y Elizabeth tuvo que regresarse a su casa. Aunque ella llevara años escribiendo poemas, cuando terminó esta relación los poemas se volvieron mucho más gráficos. Ella publicaba sus poemas en un sitio web llamado allpoetry.com bajo el seudónimo de Betty Weston. En uno de sus poemas ella escribió: "Ella mira cómo se agota la vida, de la muesca en la vena de su cuello. Mientras se acumula con dulzura, sofoca su dolor. Dulce estilete tan afilado, anhela otro corte. Obedeciendo una llamada, ella se muda a su choza. La cuchilla traza una línea, del ombligo a la columna, rayando en los huesos de las costillas, rebanando el intestino". Durante los siguientes años, Elizabeth asesinó a 3 residentes más: Gladys Millard, Helen Matheson y Mary Surawinski. Elizabeth podía asesinar a estas personas sin tener consecuencias por varias razones. Primero, los familiares de las víctimas confiaban plenamente en el lugar, además de que muchos de ellos ya estaban en una edad avanzada y tenían problemas de salud. Otra razón, que era bastante fuerte, es que parte de las responsabilidades de Elizabeth era alertar a las autoridades si ocurría una muerte extraña. Ella era la persona que completaba la lista de verificación si algo raro causaba una muerte repentina en uno de los residentes. Elizabeth sí parecía sentir algo de culpa, pero no lo suficiente como para detenerse. El 7 de noviembre de 2011, ella voló a Florida a ver a su exnovia. Ya no estaban en una relación, pero cuando seguían juntas, habían reservado un crucero por el Caribe y no querían perderlo. Entonces fueron al crucero y cuando regresaron a Canadá, visitaron a una amiga llamada Trish Crosby. Trish después comentó que Elizabeth actuaba de una forma muy extraña y que dijo haber estado preocupada por la muerte de un paciente, pero no quiso decir cómo murió. O bueno, dijo que no estaba muy segura de cómo había muerto. Su comportamiento le llamó la atención porque Elizabeth era conocida por ser muy extrovertida y querer llamar la atención, y en esta ocasión estaba muy callada. Por otro lado, su problema con las drogas era cada vez más grave. Al menos un compañero de trabajo reportó haberla encontrado desmayada en el sótano de Caressant Care. Era muy fácil que Elizabeth consiguiera medicamentos de forma constante porque muchos de sus pacientes ni siquiera podían asegurarse del tipo de medicamento que les estaban dando. Por ejemplo, en ciertas ocasiones ella les daba laxantes a sus pacientes en lugar de hidromorfona, la droga a la que ella era adicta. Otra manera en la que robaba los medicamentos era vaciándolo y únicamente dándole la cápsula al paciente. Su problema era tan grave que en una ocasión consumió las 23 pastillas que le correspondían a un paciente que había fallecido. Aunque el lugar sabía que Elizabeth tenía una adicción, la adicción es considerada una discapacidad en Canadá, y para evitar correr a Elizabeth y tener que lidiar con una demanda, simplemente no la despedían. Increíblemente, Elizabeth no asesinó a nadie durante 2 años. Sin embargo, en el 2013, ella volvió a sentir esa oleada roja de enojo. Una noche, Helen Young, una mujer de 90 años, tenía demencia y gritaba constantemente para pedir ayuda. Esto le molestó muchísimo a Elizabeth y después de prepararle 2 inyecciones de insulina, se las inyectó a Helen. Helen estuvo sufriendo durante 3 horas. Tuvo convulsiones por la sobredosis de insulina y cuando la encontraron en la mañana, Helen ya había fallecido. Cuando llegó su sobrina, después de que le avisaran que su tía había fallecido, Elizabeth la consoló dándole ánimos. Después de que hiciera esto, Elizabeth dijo que sintió risa después, una risa que ella creía que venía del abismo del infierno. Como les había dicho, ella, más que sentir culpa, sentía la necesidad de que más personas supieran lo que había hecho. Después de haber asesinado a Helen, Elizabeth sentía la necesidad de decírselo a alguien. Entonces manejó hasta la casa del pastor de su iglesia y le confesó todo a él y a su esposa.
Ellos simplemente rezaron por ella, le dijeron que eso era gracia de Dios y que si lo volvía a hacer, ellos la entregarían a la policía. Tiempo después, el pastor dijo que simplemente no le creyó a Elizabeth y por eso no fue a las autoridades. Claramente, sin tener ninguna consecuencia, Elizabeth continuó asesinando a los pacientes. A inicios de 2014, 7 pacientes que estaban bajo su supervisión ya habían muerto y otros 4 habían tenido episodios de hipoglucemia sin explicación, pero pudieron sobrevivir. Pasaron otros 4 incidentes hasta que por fin Elizabeth fue despedida de Cares and Care en marzo de 2014. Aunque Cares and Care sí reportó todos los errores de Elizabeth al Colegio de Enfermeras de Ontario, el colegio no tomó ninguna medida para sancionarla. Como el colegio no hacía público que Elizabeth cometía estos errores, logró ir a una entrevista de trabajo en Meadow Park Long Term Care en London, Ontario. Ahí, el centro necesitaba una enfermera que pudiera estar a cargo de 120 pacientes. Elizabeth fue honesta y dijo que la habían despedido de Cares and Care por errores en los medicamentos y como quiera la contrataron. La supervisora le dijo que ella creía en las segundas oportunidades y Elizabeth logró firmar un contrato de 1 año estando a cargo del turno de noche. Al mes de estar trabajando ahí, Elizabeth asesinó a Arpad Horvath dándole una dosis extrema de insulina. Como les había dicho, Elizabeth tenía problemas con drogas y alcohol y después de que matara a Arpad decidió pedir ayuda. Entonces su madre la llevó a un centro de rehabilitación y estuvo ahí 1 mes. Sin embargo, 2 meses después de que saliera del centro, Elizabeth volvió a matar. Ahora en el 2016, la necesidad por confesar lo que había hecho era demasiado grande y Elizabeth le habló a Sheila Andrews, la mujer con la que había salido. En lugar de reportarla con la policía, Sheila simplemente le dijo que dejara de tener errores en su trabajo porque podrían atraparla. Ese mismo año, una agencia de enfermería llamada Canada St. Elizabeth's le propuso trabajo. En este caso, su cargo sería supervisar las bombas de insulina de los niños para asegurarse que tuvieran la cantidad correcta. Ella tenía ya años de experiencia y parecía ser muy buena candidata para el puesto. Sin embargo, como Elizabeth sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que no podía evitar la necesidad de matar, prefirió no tomar el trabajo. Finalmente, el 26 de agosto de 2016, Elizabeth tomó la decisión de dejar la enfermería por completo. Un día, ella llegó a casa de su vecino Wade Messenger, estresada, temblorosa y con un aspecto enfermo. Wade tenía una muy mala impresión de su vecina porque él sospechaba que Elizabeth le había destrozado su bicicleta, la carriola de su hijo y la cerradura de su puerta. Pero ese día él hizo una excepción para escucharla. Él dijo que Elizabeth le comentó: "No tengo pastillas, sufro de abstinencia de morfina". Ella sabía que él fumaba marihuana medicinal para su glaucoma y decidió darle una porción con la condición de que no volviera a pedírsela. Elizabeth comentó que en ese punto de su vida ella ya creía que era el diablo. Luego Wade vio cómo Elizabeth salió de su departamento con una maleta y bueno, ella finalmente se dirigía a un centro de adicciones en Toronto. Lo frustrante de este caso es que Elizabeth ya había intentado confesarle a otras personas lo que había hecho, pero nadie le decía a las autoridades. Ya dentro del centro de adicciones, ella estuvo confesando repetidamente lo que había hecho. Uno de los doctores del centro le sugirió que escribiera todo y tiempo después Elizabeth le entregó una confesión de 4 páginas. Algo que era evidente para el doctor era que Elizabeth no sentía remordimiento, solamente sentía alivio por decirle a alguien lo que había hecho. Para agregar a esta sensación de alivio, Elizabeth le confió los detalles de sus asesinatos a su amigo de infancia, Glenn Hart. Cuando él le preguntó por qué lo había hecho, ella le dijo que tuvo problemas de ira y que ella creía que toda esa ira la sacaba en sus pacientes. Glenn Hart le sugirió que le dijera a la policía y a la vez él ya estaba a punto de denunciarla. Luego, el 5 de octubre de 2016, Elizabeth fue dada de baja del centro de adicciones. Como no podían confirmar la confesión de lo que había hecho, no podían detenerla en el centro. Entonces, Elizabeth simplemente regresó a su casa. Durante ese tiempo, los investigadores revisaron todo para poder culparla de las muertes. Y curiosamente, los amigos de Elizabeth no sabían nada. Nancy Gilbert, una de sus vecinas, y otra amiga más, fueron a cenar con Elizabeth y aunque ella les preguntara si habían visto policías cerca de su departamento, ellas no sospecharon mucho. Al final, Elizabeth les dijo: "Bueno, me gusta la policía en uniforme y no me asustan en lo absoluto.
3 días después de ir a cenar con sus amigas, las autoridades arrestaron y acusaron a Elizabeth de 8 cargos de asesinato en primer grado. Después, la policía agregaría 4 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de asalto agravado. Ni siquiera hubo juicio porque en junio de 2017, Elizabeth se declaró culpable de todos los cargos. But yeah, I just had a sense after my marriage broke up that God was going to use me for something. And then after a while I started to really wonder after some of the murders if it was God or if it was the devil fooling me. Did you feel like you were doing the right thing for these people? No. No. I felt like I was doing what I was supposed to do, but it wasn't what was right for them. Cuando fue detenida, las autoridades reportaron que ella sí sabía distinguir el bien del mal y que tenía síntomas significativos del trastorno límite de personalidad. Estos síntomas eran inestabilidad del estado de ánimo, impulsividad, miedo al abandono, relaciones inestables e ira. Elizabeth eventualmente fue condenada a cadena perpetua. También fue diagnosticada con el trastorno de personalidad antisocial, que es un tipo de trastorno de personalidad que se caracteriza por un comportamiento impulsivo, irresponsable y comúnmente delictivo. Su madre increíblemente comentó: Elizabeth no tenía que confesar y podría haberse llevado sus secretos a la tumba. Lo que se ha perdido en todo esto, trató de hacer lo correcto. Y bueno, este fue el caso de Elizabeth Wettlaufer. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.